Bueno, buenas noches. En el día de hoy nosotros nos corresponde las dimensiones del comportamiento social. Mi grupo está conformado por Ivania Chabelis Calderón, Carmen Milagros Domínguez y mi persona Laura Fernanda Peraza Gutiérrez. Empezamos con la introducción. A modo de introducción, tenemos que el comportamiento social constituye un eje fundamental para comprender la interacción entre los individuos, los grupos y las instituciones. Este conjunto de patrones y actitudes se expresa en contextos tan diversos como la familia, la escuela y las organizaciones y la comunidad en general. Las dimensiones del comportamiento social permiten analizar las formas en que se configuran las relaciones humanas en torno al poder, el intercambio, las normas, la identidad y la sanación. En el presente trabajo vamos a abordar estas dimensiones de manera integral, identificando sus características principales, los factores de riesgo asociados y cada estrategia de intervención psicosocial la más adecuada para prevenir la convivencia y algunas difusiones de estas. Entonces, en las dimensiones funcionales, como primera tenemos dimensión del poder. Esta se refiere a las relaciones de autoridad y jerarquía, y de control. También nos dice que el poder regula a los miembros de una comunidad para lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Un ejemplo de esto en la escuela es que el docente tiene el poder sobre nosotros como sus estudiantes de poder dejarnos tareas o de ponernos evaluaciones. Un riesgo sería cuando el poder del profesor se vuelve autoritario y uno como estudiante genera sumisión, miedo o hace resistencia a esto. Alguna intervención en este ejemplo sería promover el liderazgo y que también la autoridad entre el profesor y el estudiante se equilibre. Y como segundo tenemos la dimensión de intercambio. Esta nos dice que es basada en la cooperación, reciprocidad y división de tareas. También que los individuos intercambian bienes, servicios y apoyo emocional. Un ejemplo de esta sería en la comunidad, cuando los vecinos se organizan para compartir algunas responsabilidades, que esta vendrá siendo en las juntas de acciones comunal, cuando tienen reuniones, estas personas se reúnen y cada una asume su rol. Un riesgo sería cuando el intercambio es desigual, a uno de pronto le ponen una tarea más que el otro y este se va a sentir de pronto como explotación. La intervención aquí sería hacer programas comunitarios y una economía solidaria donde cada uno agarre su rol por igual. Y por último tenemos la dimensión de sanación. Esta nos dice que es relacionada con las normas sociales, las reglas y los castigos o recompensas. Entonces también define lo que está permitido y lo que se sanciona dentro de la comunidad o a nivel personal. Un ejemplo de esta sería respetar las filas de un banco. Entonces aquí quien se cola recibe de pronto desaprobación social. Otras personas o las personas que sí están en cola van a hablar de nosotros o incluso nos van a sacar de ese lugar. Algún riesgo sería estamos incumpliendo esta norma y aquí nos pueden sancionar. Y la intervención sería aplicar una justicia restaurativa y promover transparencia en la toma de decisiones. Bueno, además de las tres dimensiones mencionadas anteriormente, o te influyen en la persona que interactúa en la sociedad. Y entre estas encontramos pues la social, que es de cómo habla el individuo y lo social, y se influyen mutuamente entre ellos dos. Incluye la identidad personal y social, vendría siendo quién soy yo y a qué grupo pertenezco. El cambio de actitudes como las experiencias y la convivencia cambian nuestra manera de pensar. También la obediencia y la conformidad. Básicamente esto es la presión social que a veces hace que actuemos acorde a los demás, como por ejemplo una persona puede modificar su comportamiento momentáneo para ser aceptado dentro de un grupo de amigos o dentro de la comunidad. Encontramos la influencia social, que estudia cómo las características individuales, ya sea la motivación, la personalidad y la percepción, se integran en las estructuras y normas de una organización. También destaca cómo los individuos trabajan en equipo y en conjunto, siguen esas reglas y aportan objetos
comunes, como por ejemplo, en una empresa no basta con tener buenas capacidades individuales, pues también es necesario saber trabajar en equipo, comunicarse en equipo y respetar lo que cada miembro y pues a pensar. Y por último, las actitudes y los valores. Esto se enfoca en la integración social y el proceso de adaptación de las personas al medio en que viven. La reciprocidad en las acciones, la regularidad de los vínculos con otras personas. Cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien llega pues, a un vecindario, poco a poco aprende esas normas, se adapta a los horarios comunes y genera confianza con sus vecinos. Bueno, seguido con las dimensiones organizacionales del comportamiento según Romero 2014. Como primero tenemos la dimensión individual. Esta se centra en cada persona dentro de la organización, su personalidad, su motivación, sus emociones y percepciones, valores, habilidades y su forma de pensar. Los riesgos de esta podría ser la falta de motivación, que generaría un bajo rendimiento o desinterés, o choque de personalidades y conflictos interpersonales, manejo inadecuado de emociones, estrés, ansiedad o un clima laboral negativo, percepciones distorsionadas, malas interpretaciones de órdenes o críticas. Un ejemplo de esta podría ser un empleado que se siente poco valorado por perder la motivación y bajar su productividad. Otro sería con exceso de estrés, podría tomar decisiones precipitadas que afecten al grupo. Como segunda tenemos la dimensión grupal. La dimensión grupal se refiere a la interacción entre las personas cuando trabajan juntas. Estos son los roles definidos, liderazgo, comunicación, confianza, cohesión y más informales. Los riesgos de esta sería liderazgo autoritario o ausente, que este genera conflictos y desmotivación. Otro sería la comunicación deficiente. Esta genera malos entendidos y errores en las tareas. La falta de cohesión, los equipos trabajan aislados sin cooperación alguna. Y un ejemplo de esta podría ser que en un equipo de ventas, si el líder no organiza bien, alguno de sus vendedores puede sentirse sobrecargados, mientras que otros no cumplen con su rol, lo que esto causa resentimiento y pues una baja moral. Como tercero tenemos la dimensión institucional o estructural. Pues el marco general de la organización, este es el marco general de la organización. En este están las normas políticas, reglamentos, guías y la estructura que hoy como deben ser los miembros. Los riesgos de esta pues pueden ser políticas rígidas, esas limitan creatividad y la innovación. Una cultura organizacional tóxica fomenta la competencia desleal en vez de la colaboración. Reglas poco claras también podría ser un riesgo, ya que estas generan inseguridad e incumplimiento. Un riesgo más sería sistemas de incentivos mal diseñados, premios rápidos, pero no en el trabajo en equipo o en la ética. Un ejemplo de este sería, pues, si la empresa solo premia a quienes logran más ventas sin importar cómo. Algunos empleados pueden usar prácticas poéticas con clientes, afectando la reputación institucional. Bueno, en conclusión con estas tres dimensiones están conectadas, ya que una persona motivada, por ejemplo, la individual, puede perder interés si en el grupo hay conflictos. En la grupal o si en la cultural o institucional no reconoce su esfuerzo estructural. Una organización saludable debe equilibrar estos tres niveles: apoyar al individuo, fomentar equipos cohesionados y establecer normas justas y claras. Bueno, continuamos con las características, donde también encontramos dimensiones inmersas en ellas, como por ejemplo la dimensión del poder, que organiza la autoridad, la jerarquía y control dentro de un grupo. Básicamente su función es distribuir responsabilidades, decisiones que permitan pues, la coordinación, el cumplimiento de metas, ya sea el orden, la seguridad y pues la distribución de roles. ¿Cuáles son esos mecanismos que ésta tiene? Se ejerce mediante normas, prescripciones y la capacidad de imponer consecuencias. También tiene manifestaciones formales, por ejemplo, cargos, leyes, reglamentos y
informales como liderazgos carismáticos y influencia social. Funciona también como modelo. Las figuras de autoridad marcan comportamientos aceptados. Encontramos también la dimensión de intercambio, que esta se refiere a las relaciones de cooperación, reciprocidad, división de tareas mediante cual de un grupo comparten servicios, se apoyan entre sí y comparten responsabilidades, que es la base de la interdependencia social. Y los mecanismos de esta dimensión de intercambio se dan a través de redes de ayuda y reciprocidad, como por ejemplo los favores, el intercambio de servicios y las redes familiares. También se regula por normas informales, la devolución, y por estructuras formales como cooperativas y comités de apoyo. Y por último encontramos la dimensión de sanción, que vendría siendo la de moral y justicia. La dimensión de sanción abarca las normas, las reglas y las consecuencias que vendrían siendo esos castigos o esas recompensas que regulan la conducta social y sirven para mantener la convivencia y garantizar la justicia del grupo. Y los mecanismos de estas vendrían siendo que se dan por medio de reglas explícitas, por ejemplo los reglamentos y las normas sociales, y las implícitas, lo que se espera pues en una comunidad. Bueno, ahora como factores de riesgo tenemos... Micrófono. Ahora en los factores de riesgo tenemos que algunas condiciones bajo las cuales estas dimensiones, el comportamiento genera algunas dimensiones de conflicto, violencia, discriminación u otros problemas sociales, como la falta de claridad en las normas, roles, reglas institucionales, la desigualdad de poder o abusos de autoridad, que esta se ve muy clara en la primera dimensión que les mencioné, el desequilibrio en el intercambio, como en el caso que les coloqué de la comunidad, y las normas inconscientes o sanciones arbitrarias, también la baja identidad social o pertenencia grupal y los factores individuales y el contexto socioeconómico. Como conclusión tenemos que el análisis de las dimensiones del comportamiento social permite comprender que la interacción humana no puede reducirse a una sola perspectiva, sino que responde a un entramado complejo donde influyen aspectos funcionales, psicosociales, organizacionales. De esta forma se puede afirmar que el comportamiento social es dinámico, multidimensional y profundamente condicionado por factores de riesgo como el autoritarismo, la desigualdad, la discriminación o la obediencia ciega, que esta amenaza la justicia social y la conveniencia armónica. Entonces, de esta manera, podemos analizar que las dimensiones del comportamiento social permiten comprender toda esta interacción humana, que no puede reducirse a una sola perspectiva, sino que responde a un entramado completo. También de esta forma afirmamos que el comportamiento social es completamente dinámico y que comprende y actúa sobre estas dimensiones. Esto no solo favorece la cohesión y el desarrollo social, sino que también presenta la oportunidad de construir comunidades justas, solidarias y democráticas, donde las diferencias se conviertan en una fuente de aprendizaje y no en un motivo de división. Muchas gracias.